vamos a hablar de la negación. Desde mucho antes de tener en sus manos un papel casi indescriptible por la cantidad de datos que contenía, ella se negaba a quién sabe qué. Se aferraba fuertemente a la experiencia ajena, buscando incluso no encontrar similitudes en su hijo. Dentro de todos los matices que tiene la fase de la negación, ella no logró resistirse a sentir esperanza en que todo cambiaría por alguna razón u otra. Creer que un síndrome es curable, por así decirlo, es realmente negar un diagnóstico. Es negar una evidencia y por lo tanto es mentirse a uno mismo en la propia cara. A pesar de que es una fase totalmente normal en la escalera emocional, cuando finalmente se supera, la sensación de haber perdido un tiempo increíble será notable. De boca para afuera tenía clarísimo que su hijo estaba diagnosticado correctamente. Para algo estudiaron los especialistas que lo vieron. Se defendía de aquellos que estaban en negación antes que ella, o al menos no lo disimulaban. Pero por dentro negaba que todo lo que había vivido meses antes fuera cierto. Negaba que todo esto estuviera realmente pasando. Negaba sentir todo lo que estaba experimentando. Aún le quedaba regresar para seguir metiendo el dedo en la llaga, decía ella con tono de humor, cuando, como una forma de esconder el miedo que se había abrazado a sus pies, se mostraba decidida, segura de todo, y creía que ahí saldría con la superación de quien gana una carrera, lista para comenzar una nueva vida, una que ya estaba viviendo, pero en la que aún no había puesto nombre ni apellido. En la segunda valoración, cuando le entregaron una carpeta completa de papeles con el diagnóstico que acompañaría a su hijo de por vida, ella albergaba una pequeña esperanza, casi imperceptible y subconsciente pero firme. Fue decir, tiene síndrome de Williams, y sintió que su torre de naipes se derrumbaba. A pesar de haber recibido la formación en la valoración física anterior, había algo en su interior que aguardaba una frase como: fue un error, en realidad sospechábamos, pero no es más que un retraso en el desarrollo. Aunque esta idea se mantenía ingenuamente de pie, su lado más realista se preparaba para las palabras que la herirían de forma más cruel. En cuestión de minutos, alguien que apenas conocía la golpeó sin usar las manos, y mucho menos con intención. A pesar de tener ese papel en la mano, sentía que su hijo no lo tendría. Él sería una excepción mínima del síndrome, en todo caso. En algún rincón de su mente algo le decía que su hijo estaría a salvo de eso, de alguna manera. Sin darle tregua ni un solo día para levantarse de la cama y enfrentar un nuevo día, sin permitirse un solo pensamiento libre o amable hacia sí misma. La tormenta de emociones llegaba de manera fugaz e intensa, más abrumadora de lo que jamás habría imaginado enfrentar sola. Comprendió que la negación había pasado por su vida cuando esa tormenta de emociones ya se estaba desvaneciendo y alejándose para recolocarse y transformarse en otro escalón del proceso de duelo. No es posible ni en términos de salud ni en ninguna otra área. ¿Por qué? Si he intentado hacer todo bien en mi vida, tanto para mí como para los demás, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Esos pensamientos resonaban en ella día tras día, hora tras hora, en cada instante, mientras asumía su papel de madre con la compañía constante de la inercia. Le prestó más atención a una negación que no sabía por qué no la dejaba en paz. Se resistía a la idea de que no podía disfrutar plenamente de su hijo, de sus sonrisas y de su afán por avanzar día tras día. Tampoco podría permitirse que su hija, con tan solo 2 años, se quedara a esperar pasivamente a que la tormenta pasara. En lugar de eso, sería una parte activa de todo este proceso. Experimentando, compartiendo, necesitando, dando, deseando y hasta odiando en conjunto. Desde el primer escalón la devastación la envolvía. El miedo era una niebla densa que le impedía ver con claridad lo que debía hacer como madre, como mujer. Esta fase se entrelazaba con otras en su proceso de duelo, sin importar si resultaba en más o menos destrucción, simplemente estaba ahí. A cada momento significativo, digno de quedar plasmado en un álbum de recuerdos, la negación se presentaba. No importaba si era el momento bueno o malo, ella se rehusaba a aceptar la realidad que estaba viviendo, porque era una realidad que estaba sucediendo. Externamente trataba de convencer a todos de que su hijo tenía un síndrome, pero en su interior persistía una duda. Quizás no lo era como le habían dicho, ya que ni siquiera había escogido la palabra discapacidad en su vida. Intentaba enmascararla con sinónimos que consideraba menos pesados, tratando de que sonara menos trágico. Sin embargo, por más que lo intentara, sabía que la verdad seguía siendo abrumadora. Aunque había crecido viendo a algunas personas con discapacidad en su vecindario, la palabra en sí no tenía un lugar sólido en su vida. A pesar de esa familiaridad, la discapacidad nunca había tocado su puerta de manera tan íntima.
No se negaba tanto al diagnóstico como a la nueva realidad que se presentaba. Un cambio brusco que llegaba sin aviso, sin anestesia. Su resistencia estaba en no criar a sus 2 hijos de la misma manera que había visualizado en su dualidad como madre. Intentaba encontrar historias similares de éxito y superación que pudieran aplicarse a su situación. Buscaba patrones y similitudes en las experiencias de otras familias con diagnósticos similares, tratando de encontrar argumentos que desafiarían la certeza del diagnóstico de su hijo. Estaba decidida a aferrarse a la normalidad. Miraba a su hijo que jugaba con sus juguetes, o al menos hacía el intento, ya que el pequeño solo quería golpearlos o mirarlos de muy cerca, o de diferentes perspectivas, aparentemente sin preocupaciones. Su mente se negaba a aceptar la verdad. Cada vez que los pensamientos sobre el síndrome de su hijo la asaltaban, los rechazaba. Con firmeza, no voy a dejar que esto afecte su vida, se decía a sí misma. Observaba a su hijo reír, como siempre lo hacía, y se convencía de que todo era distinto en realidad. Los médicos habían hablado de tratamientos y terapias, pero ella se negaba a considerarlos de la manera exagerada que ella creía que lo decían. Creía que su amor y cuidado eran suficientes para superar cualquier obstáculo. Mientras su hijo seguía jugando, ella se sumía en la ilusión de que el síndrome o los efectos de este realmente era solo una fase temporal, un malentendido con la vida que eventualmente se aclararía. Mantuvo una fachada de optimismo tratando de ocultar sus lágrimas y miedos. No podía hablar de la condición ni de las decisiones difíciles que se avecinaban. Prefería ignorarla, como si negándose pudiera hacerla desaparecer por arte de magia. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que la negación no era la solución. Con el tiempo tendría que enfrentar la realidad y buscar el apoyo necesario para guiar a su hijo a través de esta difícil travesía. Aunque en ese momento se aferraba a la normalidad, sabía que el camino hacia la aceptación y la búsqueda de tratamiento sería inevitable, aunque doloroso. Esta etapa no estaba exenta de escenarios donde la tristeza se hacía la protagonista. Se debatía internamente entre aceptar la realidad y aferrarse a la esperanza de que algo cambiaría. Sentía como la incertidumbre y el miedo se daban la mano con su voluntad de mantener un semblante positivo. Aunque había avanzado en el proceso, la negación seguía siendo su refugio temporal, un lugar donde podía protegerse momentáneamente de la tormenta emocional que la rodeaba. Era una lucha constante entre lo que quería creer y lo que sabía que era cierto. A medida que el proceso avanzaba, esa lucha comenzaba a dejar fisuras en su determinación. Las grietas en su fortaleza se hacían cada vez más evidentes, aunque ella seguía esforzándose por mantenerse firme en su búsqueda de respuestas y en su lucha por encontrar una realidad que le permitiera aferrarse a la esperanza. A medida que las semanas avanzaban y la fase de negación continuaba, ella comenzaba a darse cuenta de que su resistencia ante la realidad no podía mantenerse de manera indefinida. Las señales del diagnóstico y las evidencias de las necesidades de su hijo eran cada vez más evidentes, y aunque su mente luchaba por rechazarlo, su corazón empezaba a aceptar gradualmente la verdad. En su interior empezaba a aflorar un sentimiento de agotamiento emocional. Las constantes idas y venidas entre la negación y la aceptación estaban desgastando su energía y su bienestar mental. A pesar de sus esfuerzos por buscar historias positivas y escenarios optimistas, las dificultades reales de la situación empezaban a manifestarse en su día a día. Las visitas médicas, las terapias y las demandas del cuidado de su hijo la confrontaban con una realidad que ya no podía negar por completo. Una mañana se encontraba en la cocina de su casa mirando fijamente por la ventana mientras el agua hervía. El aroma del mate recién preparado llenaba la habitación, pero su mente estaba en otro lugar. Habían pasado apenas unas semanas desde que el médico dio la noticia. Esa mañana, como todas las demás, ella preparaba alguna cosa que su hijo quisiera comer. Él estaba sentado en el suelo, jugando con sus juguetes favoritos, mientras esperaba ansiosamente su biberón de leche fría y las galletas. La mirada de ella se perdía en la neblina que cubría el parking que veía desde la ventana del salón, y sus pensamientos estaban llenos de preguntas, sin respuesta. ¿Por qué él? Se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo puede ser que mi pequeño tenga síndrome de Williams? Su hijo, ajeno a los tormentosos pensamientos de su madre, seguía jugando con sus bloques de construcción. Ella observó cómo organizaba meticulosamente los bloques en filas y columnas por colores, una rutina que había desarrollado en los últimos meses. El sonido del mate burbujeando la hizo volver a la realidad. Ella siguió pensando en lo que el médico había dicho. Es posible que él enfrente desafíos diarios en su desarrollo. Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Se aferraba a la negación como un escudo protector. Mientras se cebaba un mate, intentó sonreír a su hijo. «Buenos días, mi amor», le dijo con ternura. Su hijo levantó la vista y le sonrió de vuelta, pero sus ojos seguían enfocados en sus bloques de construcción.
Ella sabía que tenía que enfrentar la realidad, pero por el momento seguía aferrándose a la esperanza de que todo fuera una pesadilla pasajera. Tomó un sorbo de mate y se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a su hijo a superar este desafío si lograba sortear el terremoto de emociones que venían en camino. A medida que pasaban los días, ella intentaba mantener una sensación de normalidad en su hogar. Hacía las tareas cotidianas, cocinaba y llevaba a la otra hija al colegio. Todo mientras trataba de evitar pensar en el diagnóstico de su hijo. A menudo se encontraba desviando su mente hacia actividades triviales como mirar la televisión o leer un libro para evitar enfrentar la dura realidad. En su búsqueda desesperada por negar la verdad, decidió buscar una segunda, tercera y cuarta opinión médica. Cada vez esperaba ansiosamente escuchar a un médico decir que todo era un error, pero la realidad seguía siendo implacable. Y las opiniones convergían en el diagnóstico original. Por eso, cada mañana al despertar, ella experimentaba un breve momento de alivio, convencida de que todo había sido un mal sueño. Pero cuando la realidad volvía a golpearla, la sensación de incredulidad regresaba con fuerza y se daba cuenta de que no podía escaparse de esa dura verdad. La etapa que vivía se caracterizaba por momentos de lucidez intercalados con momentos de resistencia persistente. A medida que se aproximaba la fase final del proceso de negación, comenzaba a experimentar una sensación de rendición ante la verdad. Aunque su mente seguía luchando, su corazón comenzaba a comprender que negar la realidad no cambiaría los hechos. Aceptar la situación se volvía inevitable, aunque no por eso menos doloroso. Esta transición marcaba un hito en su proceso emocional. La fase de negación estaba llegando a su fin, y la próxima etapa de su viaje emocional la llevaría a explorar nuevas formas de afrontar la realidad. Con el tiempo se daría cuenta de que enfrentar y abrazar la verdad sería el primer paso hacia la construcción de una vida significativa y plena junto a su hijo. Aunque el camino aún sería desafiante, esta madre estaba en camino de encontrar la fortaleza interior necesaria para navegar por altibajos que le deparaba el futuro. En la sombra de su mente oculta y frágil flor, la negación crece, nidando el cruel dolor. Se aferra a la esperanza, a un mundo sin temor, donde su niño es inmune, donde el sufrir es un error. Los ojos que no quieren ver, el corazón cerrado. En este trance de ilusiones se siente atrapada. La negación la abraza como un manto dorado. En un rincón oscuro su verdad se ha quedado. La verdad es un abismo al que no quiere saltar. Prefiere esta ilusión que la hace soñar, que su hijo está sano, que no va a titubear. Negando el diagnóstico, ella en la negación quiere habitar. En este mundo de sombras, donde la realidad no es dueña, se aferra a la negación, a una quimera pequeña. No importa lo que digan, las palabras que la envenenan, su hijo es su refugio. En esta negación se condena. Pero saber que esta fase un día ha de ceder y en la negación profunda ya no podrá permanecer, pues el tiempo y la verdad le harán entender que solo en la aceptación, la sanación podrá haber.